El desmantelamiento de la Unión Soviética fue una de las tragedias más grandes del siglo XX y uno de los acontecimientos más importantes de los últimos 100 años. Mikhail Gorbachov tuvo mucho que ver con el desmantelamiento del Estado soviético, pero Boris Yeltsin se encargó de acelerar todo el proceso desde Rusia, aliándose con los empresarios de la segunda economía, con los nacionalistas de las repúblicas soviéticas y con los Estados Unidos. Aunque los nacionalistas rusos consiguieron tomar el poder en Rusia y acabar con el sistema soviético, demostraron que no tenían un verdadero plan económico para el país y hundieron a Rusia en la miseria. Boris Yeltsin, como presidente de Rusia, aplicó lo que se conoce como la terapia de choque. Pero, ¿en qué consistió dicha terapia? ¿Cuáles fueron sus resultados? En este vídeo os hablaré sobre los primeros años de la Rusia de Boris Yeltsin y la implantación del capitalismo en la Rusia postsoviética. Así que, vamos con el vídeo. Esto es Red Planeta. ¡Comenzamos! Estas últimas semanas he subido distintos vídeos sobre la URSS de Gorbachov en el que os he hablado sobre los acontecimientos más importantes que ocurrieron durante su mandato, pero la historia del declive de la clase trabajadora rusa no termina con Gorbachov, sino que el nacionalista y liberal Boris Yeltsin no mejoró la situación del país, al contrario, la empeoró, así que merece la pena dedicar un vídeo a los primeros años de la Rusia postsoviética y capitalista de Boris Yeltsin. Antes de nada, os debo recordar que Boris Yeltsin no apareció de la nada, sino que este personaje anticomunista era ingeniero de profesión y militó en el PQS desde 1961. Pero creo que merece la pena detenerme brevemente en su vida y en su familia para entenderle mejor. Boris Yeltsin nació el 1 de febrero de 1931 en Batuka, en el Oblast de Sverdlovsk. Aunque en los años de Stalin la familia Yeltsin era una familia humilde, hay que destacar que su abuelo fue un kulak y su padre fue condenado a pasar 3 años en varios campos del Gulag debido a la agitación anticomunista que llevó a cabo en aquellos años. Yeltsin se graduó como ingeniero y prefirió dedicarse a la construcción en vez de a la docencia, pero pronto se dio cuenta de que para escalar posiciones dentro de la jerarquía laboral debía ingresar en el PQS, así que, como buena revista, decidió ingresar en el partido, pero en su biografía omitió el pasado de sus familiares para no levantar sospechas. En el caso de Yeltsin, podemos decir que el famoso refrán de tal palo, tal astilla, se cumple al 100%. La verdad que la carrera de Yeltsin dentro del PQS no despegó hasta los años 1985-1986, cuando fue llevado a Moscú por recomendación de Ligachov. En el 27º Congreso del PQS se convirtió en miembro candidato al Politburó, pero debido a varios encontronazos que tuvo con Gorbachov en 1987, fue degradado y regresó al Oblast de Sverdlovsk, pero a partir de 1989 volvió a despegar su carrera política. Aquel año fue elegido para el Congreso de los Diputados del Pueblo. En marzo de 1990 fue elegido presidente del Soviet Supremo de Rusia y en junio de 1991 se convirtió en presidente de Rusia. Después del desmantelamiento de la Unión Soviética, fue el primer presidente de la Rusia postsoviética hasta 1999, año en el que decidió renunciar y dejar su cargo a Putin. Y os preguntaréis, ¿cómo pudo un anticomunista y procapitalista como Yeltsin llegar a las esferas más altas de la URSS? En verdad, Boris Yeltsin se aprovechó de las políticas liquidadoras de Gorbachov para hacerse un hueco en la política soviética. Si bien Gorbachov se apoyó en los elementos nacionalistas, socialdemócratas y los empresarios de la segunda economía para llevar adelante la perestroika, esto no era más que un matrimonio de conveniencia, ya que Gorbachov necesitaba de una base social antinomenclatura para impulsar la perestroika, pero estos elementos necesitaban de la perestroika para aumentar su influencia y emprender el camino de la liberalización total de la URSS. Sin embargo, las vacilaciones políticas de Gorbachov hicieron que esta base social buscara un nuevo representante político decidido a conducir la perestroika hacia el desmantelamiento de la URSS, y ese representante no era otro que Boris Yeltsin. Entre 1989 y 1990
1990 se ganó a los nacionalistas rusos y a los de las repúblicas soviéticas, a la inteligencia anticomunista y a los religiosos. Cuando fue elegido presidente del Soviet Supremo de Rusia, trabajó para la creación de una dualidad de poderes en el país. Mientras que Gorbachov controlaba la URSS, Yeltsin hacía lo suyo en Rusia y para 1990 se dio cuenta que el verdadero camino para introducir el capitalismo en todas las repúblicas soviéticas y acabar con la URSS era jugar la carta rusa, esto es, dedicarse a boicotear a Gorbachov, llamándole dictador y tímido reformista, para impulsar la adopción del capitalismo puro en Rusia. Introduciendo el capitalismo en Rusia, la URSS estaría condenada y, con la alianza táctica de los frentes nacionalistas de las repúblicas soviéticas, pusieron en jaque a todo el sistema soviético. En verdad, Yeltsin se hizo muy famoso en el intento del golpe de Estado de 1991, en el que se atrincheró en la Casa Blanca de Moscú, o sea, en el Parlamento, y movilizó a sus partidarios para detener el intento de golpe de Estado. La prensa occidental lo presentó como un héroe y un demócrata, y su fama trascendió las fronteras soviéticas. Para diciembre de 1991, Yeltsin controlaba enteramente Rusia y, con la dimisión de Gorbachov de la presidencia soviética, obtuvo todo el control del país y vio cómo se le abría el camino para introducir el capitalismo en Rusia de una manera salvaje y sin medir las consecuencias. Bueno, después de este breve resumen de la trayectoria política de Boris Yeltsin, toca entrar de lleno con los primeros años de la Rusia postsoviética. En el vídeo en el que traté los últimos 3 años de la URSS, esto es, los años 1989-1991, os comenté que para aquellos años la situación de la economía soviética era muy mala debido a los nefastos efectos producidos por la perestroika y que para aquellos años la mayoría del PQS y el bloque demócrata ya estaba debatiendo la implantación de la economía de mercado en el país. En ese debate se presentó la propuesta del Plan de los 500 días que haría transicionar la URSS hacia una economía de mercado en 500 días, pero Gorbachov la rechazó al darse cuenta de que ese plan suponía el desmantelamiento práctico y total de la URSS. Sin embargo, a Boris Yeltsin le gustó dicho plan y no solamente le gustó, sino que en 1992 pretendía implantar una verdadera terapia de choque para introducir rápidamente el capitalismo en Rusia. Pero el desafío de implantar el capitalismo puro en Rusia no era una tarea fácil, teniendo en cuenta las repercusiones sociales que podría traer. Tened en cuenta que Yeltsin tenía que pasar de un estado en el que había predominado la planificación económica durante décadas, en el que el campo estaba colectivizado y que el sistema de precios era estatal, a un nuevo orden económico con un sistema de precios de mercado, la creación de mercados libres, desnacionalizar la propiedad y, cómo no, privatizarla, con la consiguiente aparición de nuevos empresarios. Como dice Joseph Stiglitz en su obra El malestar en la globalización, hubo feroces discusiones sobre qué camino elegir. A algunos expertos les inquietaba que si no privatizaban rápidamente y creaban un grupo de personas interesadas en el capitalismo, habría una reversión al comunismo, pero a otros les preocupaba el ir demasiado rápido porque en tal caso las reformas serían un desastre. Los primeros fueron los partidarios de la terapia de choque, entre los que se encontraba Boris Yeltsin, y los segundos fueron conocidos como los gradualistas. Cabe destacar que Estados Unidos y las instituciones bajo su influencia como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos eran partidarios de la terapia de choque y, como no, Yeltsin y compañía estaban influenciados por el famoso consenso de Washington en el que se propuso la liberalización, la estabilización y la privatización como reformas estrella para las distintas economías azotadas por la crisis o, en el caso de Rusia, por una economía que pretendía adoptar el capitalismo. Nada más comenzar el año 1992, el equipo de Boris Yeltsin se puso manos a la obra para aplicar la terapia de choque en Rusia y entre los nuevos políticos rusos destacó el viceprimer ministro Yegor Gaidar. Como he dicho hace un momento, las reformas de Yeltsin tendrían 3 ejes que estaban determinados por las recomendaciones del consenso de Washington y eran la liberalización, la estabilización y la privatización. De la noche a la mañana, los precios fueron liberados, desatando una inflación, o como se le llamó en su día, una hiperinflación, que acabó con los ahorros de muchos rusos. El ascenso peligroso
peligroso de la inflación ponía en peligro la reforma capitalista de Yeltsin, por lo que el gobierno ruso se fijó el objetivo de la estabilidad económica del país o la macroestabilidad, ya que, sin esta premisa, sería imposible un cambio real del paradigma económico en Rusia. La macroestabilidad pasaba obligatoriamente por bajar la inflación y para ello subieron los tipos de interés. Es totalmente cierto que el sistema de precios fue liberalizado, pero no se debe olvidar que el precio de los recursos naturales siguió estando bajo control estricto del gobierno. Lógicamente, los nuevos empresarios rusos vieron aquí una oportunidad para hacerse aún más ricos. Así lo explica el premio Nobel de la Economía, Joseph Stiglitz. Si uno podía comprar petróleo y revenderlo en Occidente, uno ganaría millones o miles de millones. En vez de ganar dinero creando nuevas empresas, se enriquecieron merced a una forma del viejo espíritu empresarial, la explotación de las políticas públicas equivocadas. Los nuevos empresarios rusos se aprovecharon de esta falla que surgió en la transición económica rusa, puesto que el Estado ruso pretendía liberalizar los precios y privatizar la propiedad, pero era consciente de que los recursos energéticos se convertirían en un artículo de lujo si quedaba a merced de dicha liberalización, por lo que fueron cautos y prefirieron mantenerlo bajo control. Sin embargo, esto generaba una deficiencia. Los empresarios rusos que constaban de capital compraban dichos recursos relativamente baratos para revenderlos fuera a un mayor precio haciéndose de oro. La excusa que se puso en aquel momento por parte de los empresarios y tecnócratas rusos fue que las reformas iban muy despacio y que ellos aprovecharían todas las oportunidades que les aparecían. En verdad, los empresarios rusos que habían actuado ilegalmente en la economía sombra soviética trasladaron a la nueva Rusia sus prácticas mafiosas. Lógicamente, dentro de los planes del gobierno ruso estaba la idea de recortar la mayoría de los gastos sociales para que el gasto público estatal fuera mínimo. De ahí que cesaran los subsidios para el campo y la industria y terminaran con el gasto social dedicado al bienestar de la ciudadanía. Las empresas que anteriormente habían sido públicas y en parte eran mantenidas por el Estado fueron quebrando y se creaban las condiciones idóneas para que los nuevos empresarios se hicieran con dichas empresas, acelerando la privatización. A su vez, la ciudadanía sufrió enormemente porque, debido a la hiperinflación, los rusos tuvieron que tirar de los ahorros para sobrevivir y al quitarle los subsidios y las prestaciones sociales, acabó generalizándose la pobreza en Rusia. De ahí que Yeltsin implantara un régimen de severa austeridad en Rusia, ya que de otra manera sería imposible que cuadraran las cuentas del gobierno capitalista ruso. Aunque los partidarios de la terapia de choque pensaron que la fórmula liberalización de precios, privatización de la propiedad, apertura al exterior y la macroestabilidad de la economía mejoraría la economía nacional, no fue así, y todo lo que pudo salir mal, en verdad, salió mal. En aquellos años, Rusia siguió la fórmula de África para atraer inversión extranjera, esto es, atraer inversión extranjera teniendo recursos naturales relativamente baratos. En cambio, la inversión extranjera que atrajeron no llegó siquiera al mínimo que ellos habían estipulado. El capital de los rusos fue devorado por la hiperinflación desatada por la liberalización radical de los precios y, como dice el ya citado Stiglitz, se malversó la mayor parte de los fondos procedentes de la privatización y de los préstamos exteriores. La combinación de privatización y la apertura al exterior tampoco trajo los resultados que pensaron los economistas rusos, porque los nuevos empresarios rusos, que en Occidente se les conoce como oligarcas, se hicieron con propiedades y activos por valor de miles de millones, pagando prácticamente una miseria. Una vez hecho eso, lo lógico era que el dinero lo sacaran fuera de Rusia y lo movieran a distintos paraísos fiscales. Tenéis que preguntaros lo siguiente: ¿quién invertiría en un país decadente e inestable económicamente como lo era en aquellos años Rusia? Los empresarios rusos no se arriesgaron a perder sus activos en aras de tener ganancias ridículas, por lo que se llevaron el capital fuera del país, y con esto miles de millones de dólares salieron de Rusia, ahogando aún más la economía nacional. No solamente eso, la privatización llevada a cabo por el gobierno de Yeltsin fue una práctica mafiosa más que una acción orientada a privatizar la propiedad pública estatal rusa en aras de que el capitalismo se afianzara en el país. En Occidente estaban ansiosos por acabar con los rastros de la economía
economía planificada y soviética que existían en Rusia, pero pronto cambiaron de parecer cuando entendieron el capitalismo de amiguetes que estaba llevando a cabo el señor Yeltsin en Rusia. ¿Cómo se realizó la privatización en Rusia? El gobierno ruso utilizó un sistema de vales gratis como medio para dar un impulso inicial a la privatización en masa, y esto permitió a la gente comprar acciones en empresas privatizadas con dinero en efectivo. Después de esta fase inicial, pasaron a la fase de privatización en efectivo, con el que el gobierno ruso pretendía acelerar la privatización e ingresar en las arcas del Estado el tan ansiado dinero en efectivo que necesitaba. El gobierno de Yeltsin subastó literalmente paquetes de acciones de las empresas estratégicas de Rusia como avales de préstamos bancarios, lo que provocó el traspaso a manos privadas de propiedades realmente valiosas y estratégicas de la economía nacional. Según las condiciones fijadas en aquellos años, si el gobierno no cumplía con los préstamos, el prestamista pasaría a ser propietario del título y podía revenderlo o adquirir una posición equivalente en la empresa. Para verano de 1996, grandes bancos privados de Rusia, cuyos dueños representaban un número muy reducido de la población rusa, se habían hecho con la mayoría de los paquetes de acciones de las empresas, haciendo que estos banqueros privados se convirtieran en dueños de la mayoría de las acciones de las empresas rusas a un precio exageradamente bajo. Como podéis apreciar, Yeltsin estaba reproduciendo y dando margen a uno de los rasgos del imperialismo, que es la fusión del capital financiero con el capital industrial. Literalmente, Yeltsin consiguió desarrollar este rasgo del imperialismo en Rusia y sentó las bases para la creación de lo que hoy se conoce como los oligarcas rusos. En verdad, Yeltsin no llevó a cabo siquiera una privatización consecuente, sino que se valió del capitalismo de amiguetes para acelerar la privatización, puesto que existía la creencia entre los políticos rusos de que si la privatización no se hacía rápida y radicalmente, el socialismo podría regresar a Rusia. Por ende, todo el trabajo realizado durante los últimos 5 años no serviría para nada. Todas las acciones del gobierno capitalista de Boris Yeltsin pasaron factura a la ciudadanía soviética, que sufrió en sus propias carnes la terapia de choque. Más adelante os hablaré de algunos resultados de la terapia, pero quiero destacar que entre 1992 y 1993 comenzaron las primeras quejas, protestas y manifestaciones en contra de Yeltsin. Por ejemplo, en 1992, el entonces vicepresidente Alexander Ruskoy calificó las reformas de Yeltsin como un genocidio económico. Junto al contenido de las medidas económicas, la gente se enfadó de sobremanera cuando Yeltsin implantaba todas sus reformas por decreto para ahorrarse debates en el Parlamento que pudieran entorpecer su terapia de choque. Yeltsin no daba oportunidad a que se abriera un diálogo social y político en Rusia para que se pudiera encauzar la transición, y esa actitud cuasi dictatorial de Boris Yeltsin, junto a los efectos de sus medidas, hizo que en octubre de 1993 estallara un gran enfrentamiento entre el Parlamento, apoyado por las masas trabajadoras y populares de Rusia, y el gobierno de Boris Yeltsin. Lo que ocurrió en aquel octubre de 1993 se le conoce como el Octubre Negro de 1993, pero este tema lo trataré en el vídeo de la próxima semana. En 1996 se celebrarían elecciones presidenciales y pese que la popularidad de Boris Yeltsin era extremadamente baja, hizo valer su amistad y trapicheos políticos con los tan conocidos oligarcas rusos para que le apoyaran a ganar las elecciones. A los oligarcas rusos les interesaba una victoria de Yeltsin en las elecciones, porque la alternativa era el Partido Comunista de la Federación Rusa de Gennady Zyuganov. Los oligarcas eran los principales beneficiados de las políticas capitalistas radicales de Yeltsin y querían más trozos del pastel. Así que Anatoly Chubais, que pasó a ser jefe de campaña de Yeltsin, se rodeó de un gran puñado de empresarios rusos y concretamente se ganó el favor de los empresarios que se habían hecho dueños de la mayoría de las acciones de los medios de comunicación de Rusia para que le dieran una cobertura mediática potente y que Yeltsin cumpliera con su segundo mandato. Como era de esperar, los medios de comunicación crearon la falsa dicotomía de Yeltsin o comunismo y metieron el miedo a la población rusa diciendo que si ganaban los comunistas habría una guerra civil en el país. La propaganda
hizo su trabajo y Yeltsin ganó las elecciones obteniendo el 53,8% de los votos frente a los 40,3% de Zyuganov. Durante su segundo mandato, el FMI prometió a la ciudadanía rusa de que pronto verían la luz y que Rusia resurgiría nuevamente, pero esta vez como un país capitalista no enemistado con Occidente. Pero eso resultó ser un espejismo porque el Estado ruso estaba seriamente endeudado. Yeltsin entregó los activos estatales a sus coleguitas a cambio de casi nada y no fue capaz de crear un sistema fiscal efectivo que evitara las malas prácticas de evasión de capital de los oligarcas rusos. Ante todo esto, el gobierno ruso no hacía otra cosa que pedir más dinero al FMI y por aquellos años la oposición política denunció que la mayoría de los fondos recibidos desde Occidente eran apropiados por los oligarcas rusos y sacados rápidamente del país. La tan ansiada recuperación económica capitalista que prometía el FMI no llegaba y además entre verano de 1997 y comienzos de 1998 comenzó la crisis asiática que lógicamente afectó a la debilitada Rusia, hundiéndose más y más en la miseria económica. La crisis asiática afectó a Rusia y en 1998 comenzó lo que se conoce como la crisis financiera de Rusia de 1998. Durante ese año, los precios de las materias primas descendieron enormemente y países como Rusia, que dependían de la exportación de las materias primas como gas o petróleo, sufrieron enormemente aquel revés económico. En el caso del petróleo, Joseph Stiglitz asegura que el precio del petróleo estuvo a punto de caer por debajo del coste de extracción y de transporte, lo que suponía un duro varapalo para el país, porque se traduciría en que la industria petrolera rusa dejaría de ser viable para el país cuando había sido una de las fuentes de ingresos más importantes de la economía rusa. Otra de las cuestiones era que el rublo estaba sobrevaluado y estaba machacando la economía nacional y sobre todo la economía de la gente corriente, mientras que los nuevos ricos se frotaban las manos porque la sobrevaluación significaba que necesitaban menos rublos para comprar sus productos de lujo y, a su vez, la sobrevaluación de la divisa rusa era una oportunidad para aquellos que querían sacar su dinero fuera del país porque obtenían más dólares por los rublos, mientras que pasaban sus beneficios a cuentas en el extranjero. Vemos pues que la terapia de choque reivindicada por Yeltsin durante el periodo soviético para mejorar las condiciones de vida de la clase trabajadora provocó todo lo contrario. Destrozó la economía de la clase trabajadora mientras que enriqueció a la nueva clase de millonarios en el país. En aquellos años, el FMI analizó la situación y previó una devaluación de la moneda, pero para evitarlo, rescataron a Rusia con un total de 22.600 millones de dólares. Pero existe un peligro muy grande en prestar dinero a un país en declive y profundamente corrupto por dos razones. 1. Los pagos de intereses mensuales de Rusia excedieron en mucho sus ingresos de impuestos mensuales. 2. Los oligarcas rusos no tardaron nada en desviar el dinero llegado desde el exterior para sacarlo nuevamente del país y enviarlo a Suiza o a Chipre. De esta manera, Rusia no podía salir del precipicio en el que había entrado desde el desmantelamiento de la URSS. En el verano de 1998, el gobierno y el Banco Central ruso anunciaron una suspensión de los pagos de la deuda externa durante 90 días para reestructurar la deuda y, por ende, la marcha de la economía nacional. La devaluación del rublo era inevitable y efectivamente fue lo que ocurrió. El ya citado Joseph Stiglitz asegura que el 17 de agosto de 1998 el rublo bajó un 1,9% respecto al dólar y el 21 de agosto la depreciación llegó al 11%. Todo aquel caos económico pasó factura al equipo de Yeltsin, que durante ese periodo destituyó a su primer ministro Víctor Chernomyrdin, después a Sergei Kiriyenko, Yevgeny Primakov le siguió y al final Sergei Stepashin se quedó como el primer ministro de Rusia hasta la llegada de Vladimir Putin. A la terapia
terapia de choque, la privatización salvaje, el capitalismo de amiguitos y la corrupción generalizada que existía en la nueva Rusia, hay que sumar que para el otoño de 1998 Rusia había obtenido una mala cosecha, lo que era ya el colmo para el país, por lo que el gobierno tuvo que pedir ayuda humanitaria para que llegaran alimentos al país. En verdad, es penoso que Rusia pasara a ser una verdadera potencia en el plano internacional a convertirse en un país sumido en el caos económico que estaba pidiendo ayuda humanitaria. Pero en algún momento tenía que salir para adelante la economía rusa y efectivamente la devaluación ayudó en este sentido. Stiglitz dice lo siguiente: la devaluación sirvió de acicate para los sectores rusos que competían con las importaciones. Los bienes rusos obtuvieron finalmente una saludable cuota del mercado local. Sí quiero destacar que la transición de Rusia a un país plenamente capitalista no fue como todos lo previeron, porque en vez de alzarse como una gran potencia capitalista industrial, se convirtió en un país exportador de materias primas, lo que imprimía un carácter capitalista de segundo nivel al país. Toda la transición llevada a cabo por Boris Yeltsin le pasó factura física y política, porque su salud empeoró drásticamente y su popularidad cayó por los suelos para 1999. El odio que desarrolló la ciudadanía rusa para con Yeltsin no era infundado, porque la terapia de choque resultó ser fatal para la economía nacional y para el bienestar de la ciudadanía. En 1993 estalló la crisis de octubre en el que llegó a atacar el parlamento ruso. Bajo su mandato comenzó la guerra de Chechenia de 1994 y tuvo que enfrentarse a varios juicios políticos durante su vida política. En agosto de 1999, un Yeltsin debilitado decidió renunciar al poder y Vladimir Putin ascendió al poder. Ahora que conocéis en qué consistió la terapia de choque de Boris Yeltsin, cómo se produjo la masiva privatización y de qué manera emergieron los oligarcas rusos, merece la pena mencionar algunos datos que demuestran cuánto sufrió el pueblo trabajador ruso con las políticas capitalistas de Yeltsin, el FMI y compañía. Una buena prueba del efecto devastador que produjeron las medidas económicas de Yeltsin fue el aumento de la pobreza en Rusia. En 1989 había un 2% de pobres en Rusia, entendiéndolo como personas que vivían por debajo de $2 diarios, pues esto ascendió al 23,8% en 1998. Además, el 40% de los rusos vivía con menos de $4 diarios según el Banco Mundial. Esto es más exagerado si se tiene en cuenta que para 1998 el 20% más pobre de la población tenía el 8,6% de la renta en Rusia. Como era lógico, el total de la población disminuyó aproximadamente en 3/4 millón de personas. La esperanza de vida de los hombres bajó de 64 años en 1990 a 57 años en 1994 y la de las mujeres de 74 a 71. La desigualdad económica fue la tónica de los años de Yeltsin, ya que para 1998 el coeficiente Gini en Rusia duplicaba al de Japón, era un 50% mayor que el de Reino Unido y era comparable al de Venezuela o Panamá. En la actualidad, después de que hayan pasado más de 20 años desde la aplicación de la terapia de choque en Rusia, no son pocos los historiadores que defienden la tesis de que todos los efectos negativos que surgieron en la nueva Rusia capitalista no fueron fortuitos, sino que obedecía a una lógica imperialista de Estados Unidos y de sus instituciones financieras y bancarias para boicotear a Rusia e imponer al país un lastre económico que dificultaría la recuperación y el desarrollo del país. Estas intenciones se debían a que Estados Unidos recelaba de Rusia y lo veía como un potencial enemigo, por lo que prefería dañarla cuando podía para que tardara en emerger y no fuera una competencia a nivel global y a largo plazo. En cambio, otros economistas, como el ya citado Joseph Stiglitz, opina que todos los efectos negativos de la terapia de choque y el papel desempeñado por Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional fueron simplemente negligencias y trabajo muy mal desempeñado, puesto que en el fondo les interesaba el resurgir de una Rusia capitalista que se llevara mínimamente bien con Occidente y que ya de paso pudiera aportar al comercio internacional, dando una oportunidad a los mercados internacionales. Yo, sinceramente, opino que en Estados Unidos sí existía un recelo para con Rusia y que se pretendía imponer un lastre económico para que la
la creación de la nueva Rusia capitalista fuera deformada y dificultada aposta. Es más, creo que el desarrollo de las últimas 2 décadas y sobre todo los acontecimientos de estos últimos 3 años valida la tesis de que Estados Unidos pretendió crear una economía de mercado en Rusia de mala calidad para que el país fuera dependiente de Occidente y no pudiera emerger como un país capitalista. Soy consciente de que mi punto de vista es un punto de vista al que solamente se puede llegar con una mentalidad a posteriori, esto es, con el conocimiento de los hechos después de que se hayan producido, pero creo que tiene una base material para sustentar este punto de vista. ¿Y vosotros qué opináis? La terapia de choque que aplicó Boris Yeltsin en Rusia fue caótica e hizo retroceder el nivel de vida de la clase trabajadora de Rusia, mientras que los nuevos empresarios y ricos del país se hicieron cada vez más ricos. Todo lo que ocurrió en los años 90 en Rusia demuestra que toda la palabrería democrática y liberal de Yeltsin en la URSS no era más que una pantomima y simplemente perseguía los intereses de las clases capitalistas que estaban emergiendo de manera oculta en la URSS, y sobre todo lo que ocurrió desde 1989 a 1999 da la razón a Lenin cuando nos avisó que los comunistas debemos estar atentos ante los liberales y supuestos demócratas como Yeltsin que hablan de libertad, y nosotros debemos preguntar ¿a quién beneficia esa libertad? ¿Qué os ha parecido el vídeo? ¿Os ha gustado? ¿Os gustaría que hiciera un vídeo hablando sobre la crisis constitucional de octubre de 1993 en Rusia, también conocido como el Octubre Negro de Rusia de 1993? Hacérmelo saber en los comentarios y sugerirme nuevos temas para que trate en futuros vídeos. Dar like si os ha gustado el vídeo, si sois nuevos suscribiros al canal. Recordad que en la descripción del vídeo tenéis el enlace de PayPal para donarnos dinero y ayudarnos a crecer. También tenéis en la descripción del vídeo los enlaces de los documentos que tenemos a la venta. Pasaros por el blog de entrevistas donde tenemos entrevistas muy interesantes y seguirnos en las redes sociales Twitter, Facebook, Instagram y TikTok donde subimos nuevo contenido a diario o casi a diario. Esto es todo, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Salud, camaradas!